Prepararos porque en el siguiente vídeo viene el primer WOD de los Warmacross Gym Open. Hola Warmers, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Warmachinzo. Aquí estamos en las instalaciones de Accel Gymnastics en California, desde donde os voy a presentar hoy, en el vídeo que viene a continuación, el primer WOD de los Warmacross Gym Open. Seguramente si estás viendo este vídeo es porque ya estás inscrito a esta competición online que empieza hoy, el 24 de febrero, y que va a durar 3 semanas. Una competición que quiero hacer con todos mis suscriptores y con todas aquellas personas que les gusta el mundo de la gimnasia, de la calistenia, del CrossFit y que quieren unirlos en un mismo entrenamiento. Si no te has enterado, y esto es la primera vez que ves este vídeo y que hoy es Warmacross Gym Open, vas tarde, tío, porque el periodo de inscripción se cerró el día 22, así que ya no puedes participar. Asegúrate que me sigues en mis redes sociales, @chinzo, y que estás suscrito a este canal para enterarte antes la próxima vez. Como ya os he dicho, hoy os voy a presentar el primer WOD. Hoy, 24 de febrero, se abre el periodo para poder realizar este WOD, grabaros el vídeo y mandármelo al mail warmacrossgymopen@gmail.com. Tenéis hasta el día 28 para grabaros y enviar vuestro resultado. Aquellos mails, aquellos vídeos que se reciban más tarde del día 28 serán inválidos, no se van a contar. Hoy os voy a presentar los 2 ejercicios que vamos a hacer en el primer WOD. Lo que debéis hacer es prestar mucha atención a la técnica y a la metodología del WOD. Acto seguido, grabaros con vuestra cámara, con vuestro móvil, el WOD completo sin interrupciones, donde pueda ver tanto el primer ejercicio como el segundo técnicamente bien hechos. Cuando terminéis, ese vídeo lo vais a meter en un mail y me lo vais a enviar a warmacrossgymopen@gmail.com. ¿Qué debéis poner en el mail? Vuestro nombre, vuestra red social y el tiempo que habéis tardado en terminar el WOD, y adjuntáis el vídeo. Con eso me vale, yo los voy a revisar cada semana y poco a poco iré actualizando el ranking. ¿Queda claro? No me enrollo más y vamos a por el WOD. Vamos con los ejercicios de este WOD, que concretamente van a ser 2. Os voy a explicar el primero. Nos vamos a colocar tumbados boca abajo con los pies en contacto con la pared. Tumbados boca abajo, allí donde no lleguen los hombros, sin perder el contacto de los pies en la pared, vamos a colocar una primera marca en el suelo. Seguidamente, para colocar la segunda marca, nos colocaremos de espaldas a la pared, talón en contacto con la pared, y allí donde nos lleguen los dedos vamos a colocar una segunda marca. ¿En qué va a consistir el ejercicio? Nos vamos a tumbar boca abajo con los pies en contacto con la pared, pecho en el suelo, manos por delante de la primera línea. De aquí subo arriba, wall climb, acercando las manos hasta que sobrepaso la segunda línea. Una vez estoy aquí, handstand push-up, tocando con la cabeza en el suelo. Y de aquí, mano toca cadera, y vuelvo hacia abajo, adelantando las manos en la línea y apoyo pecho en el suelo. Esto se contaría como una repetición válida del primer ejercicio. Pasamos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio del WOD vamos a trabajar en una barra sin ayuda de ningún material extra. Fijaros, nos vamos a colocar en posición de apoyo sobre la barra y desde aquí me voy a dejar rodar atrás y subo al apoyo arriba. Es lo que llamaríamos los hollow swing muscle up. Importante si trato de mantener la cadera lo más pegada a la barra posible durante todo el recorrido, me va a ser más fácil subir al apoyo. Desde posición de apoyo, rodar hacia adelante y volver a la posición de apoyo se considera como una repetición. Estos van a ser los 2 ejercicios del primer WOD. ¿Cuál va a ser la metodología? Vamos a ir al primer ejercicio, los wall climbs con handstand push-up y tocarse ambas caderas. Vamos a hacer 15 repeticiones, seguidamente 15 repeticiones de hollow swing muscle ups, seguidamente 12 repeticiones de los handstand wall con push-up y tocando la cadera, seguidamente 12 repeticiones del hollow swing muscle up y por último 9 repeticiones de los wall climbs y 9 repeticiones en la barra. Así en el menor tiempo posible. Vamos a dar un tiempo máximo para hacer este WOD de 15 minutos.
¿Qué pasa si llegan los 15 minutos y no he terminado todas las repeticiones? No pasa absolutamente nada. Paramos ahí, anotamos cuántas repeticiones hemos hecho y lo mandamos el resultado a warmacrossgymopen@gmail.com. ¿Qué debéis poner en el mail? Debéis adjuntar el vídeo completo de vosotros haciendo el WOD, donde se puedan ver cada una de las repeticiones, tanto del primer ejercicio como del segundo, y anotar vuestro nombre, vuestra red social, vuestro username en la red social, el tiempo que habéis tardado en hacer el WOD, y en el caso de que hayáis llegado a los 15 minutos y no habéis sido capaces de completar todas las repeticiones, ponéis 15 minutos y anotáis las repeticiones que habéis hecho. ¿Qué pasa si hay alguno de estos ejercicios que no lo podéis hacer? También vais a poder hacer este WOD de manera escalada, con ejercicios un poco más simples, pero que sepáis que siempre en la clasificación general de la competición van a tener prioridad aquellas personas que hacen los ejercicios estrictos, tan como los he marcado al principio de este vídeo. Así que voy a marcaros ahora los ejercicios escalados. Mismo procedimiento, colocamos las dos marcas, una en la línea de los hombros, una apoyamos talón en la pared y en la punta de los dedos hacemos la segunda marca. Vamos a partir pecho en el suelo, manos en la línea de aquí, wall climb, subo hacia arriba, sobrepaso la segunda línea, toco cadera, bajo, sobrepaso la primera línea, pecho en el suelo. Esto sería una repetición válida para aquellas personas que van a hacer el WOD escalado. Pasamos al segundo ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio de esta versión escalada del WOD. Vamos a utilizar una goma elástica. Fijaros, la colocamos doble alrededor de la barra. Metemos una pierna por dentro, apoyando la planta del pie en un extremo de la goma circular y la parte de los isquiotibiales en el otro extremo de la goma. Desde aquí subimos a la posición de apoyo, me dejo rodar atrás y arriba la goma me ayuda a subir al apoyo. De nuevo, me dejo rodar atrás y arriba, de tal manera que me está sujetando la goma en el pie y por detrás del muslo. La metodología del WOD va a ser exactamente la misma que el estricto, así que no me enrollo más y voy a demostrar mi tiempo. 3, 2, 1, go. ¡Tiempo! Hostia, mis bíceps, mis tríceps y mis manos me queman. 10:59. 10:59. Bueno, Warmers, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto que yo he cumplido haciendo el WOD.
al completo, así que ahora es vuestro turno. Se abre el periodo para realizar este primer WOD desde hoy jueves 24 de febrero hasta el lunes 28 de febrero. Lunes 28, último día para enviar tu vídeo con tu nombre, red social y el tiempo registrado a warmacroishimopen@gmail.com. Un saludo y a disfrutar de los Open.